Muchas gracias a ti. Pasamos a continuación al segundo de los conferenciantes de esta tarde. Tenemos ya en conexión con don Ricardo Schembri Carrasquilla, al que agradecemos su participación en estas jornadas sobre el bloque económico. Don Ricardo Schembri es abogado titulado en Colombia, experto en comercio exterior, especializado en derecho público comparado, en derecho administrativo, es y directivo del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración. Por lo tanto, Ricardo, vuelves a tu casa común y te damos de nuevo las gracias por tu participación. Tienes 30 minutos para hacer tu exposición y tienes la palabra. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes, saludar a viejos y nuevos amigos de este mundo de la integración, muy satisfecho por ello. El reconocimiento a Carlos Molina, gran académico que ha ejercido con su energía inagotable, su dinamismo, este liderazgo del YELEPI, y como le manifestaba a él, muy satisfecho con la reactivación de nuestro YELEPI. Muy bien, yo me he focalizado en el tema de la integración y en esta área del mundo de América Latina y de la comunidad andina. Estamos hoy en el módulo económico, lo cual nos indica cómo tenemos que siempre hacer análisis sistémicos en el sentido de que hay un solo sistema y diversas componentes de ese sistema, subsistemas, como es el jurídico, el económico, el cultural, el político. No olvidemos que la comunidad andina, dado que mi conferencia es sobre las líneas evolutivas del derecho comunitario andino, como digo, la comunidad andina hay que entenderla como parte de América Latina, que es. ¿Y qué es América Latina? En realidad, América Latina no es hoy por hoy propiamente un concepto geopolítico, sino más un concepto geocultural. Por supuesto, la tarea es afianzar a América Latina como una región geopolíticamente presente en el mundo. Pero ese concepto predominante geocultural implica que, como su nombre lo indica, América Latina pues básicamente es el traslado de las culturas de los pueblos latinos de Europa a América. Los pueblos latinos de Europa, como sabemos, pues son Italia, España, Portugal, Francia. Y estos pueblos, por la conquista, por la migración, por la influencia jurídica, por el trasplante de los pilares de Occidente, como son la filosofía griega, el derecho romano y la religión judeocristiana, pues trajeron toda esa gran cultura enorme con su matiz latino a esta zona de América que conocemos como América Latina, concepto acuñado por un francés como tal. Podríamos decir, creo yo, que América Latina, sin embargo, es extremo occidente, no propiamente occidente. Extremo occidente porque a esa beta cultural latina europea se unen, pues por supuesto, nuestros pobladores afrodescendientes y nuestros indígenas. Y eso hace que se genere aquí una amalgama de culturas, por lo cual encontramos que ese concepto de América Latina, en conclusión, es un concepto multicultural. América Latina tiene una riqueza cultural enorme y por eso su gran presencia cultural en ello. Ahora bien, en materia de integración, América Latina es multiorgánica y multigeográfica. ¿En qué sentido? A diferencia de lo que ocurre en Europa, en América Latina contamos con una multiplicidad muy grande de diversos órganos de integración, organismos que algunos son de cuño internacional, organismos internacionales clásicos, algunos son con aplicación de derecho a la integración, pero sin embargo, sin supranacionalidad ni derecho comunitario, y otros, por el contrario, como es la comunidad andina, siguen el modelo comunitario europeo con supranacionalidad y ese derecho comunitario que ya podremos ampliar en sus características y que muchos ya conocemos. Así que estos diversos organismos actúan en muchas ocasiones paralelamente, es decir, como dos líneas que no se van a encontrar, hacen su trabajo en su tema, en su zona geográfica, y entonces es multigeográfica porque hay diversas
subregiones en América Latina. Entonces tenemos el proceso de integración de América Central, el proceso de integración del Mercosur, el de la Comunidad Andina, el CARICOM, los escenarios, digamos, ya más de nivel latinoamericano, como son el Sistema Económico Latinoamericano, la LADI, la CELAC, y todos estos órganos actúan en paralelo, no actúan coordinadamente con sus propios presupuestos, sus propios órganos, sus propias características. Así que definitivamente la integración en América Latina la tenemos que definir como multiorgánica y multigeográfica. En parte también esa multigeografía de la integración se explica porque prácticamente los países de América Latina se basan en economías extractivas. El grueso de su economía está en la economía extractiva, lo cual por supuesto no es sano. Y otra característica es que los grandes socios comerciales de cada uno de los países de América Latina o de las subregiones, normalmente, en la mayoría de los casos, no hacen parte de su subregión o de la misma región latinoamericana, sino que son extra latinoamericanos, en muchos de los casos, casi que en todos, alguna que otra excepción que existe por allí. Esa realidad económica pues lleva a los países latinoamericanos a acomodarse con sus economías y a posicionarse internacionalmente. Y, por ejemplo, temas como el arancel externo común se dificultan muchísimo, precisamente por esa necesidad de los países latinoamericanos y de las subregiones de acomodarse con sus socios comerciales más grandes. Hecha ese análisis general a nivel entonces de América Latina, por ello es que yo he propuesto focalizar más la integración en América del Sur, no llegando todavía a una fusión plena de los organismos de integración en América del Sur, perdón, porque pues ello no se ha logrado. Y no se ha logrado a pesar de ciertos experimentos hoy fallidos como fue la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y el hoy PROSUR. ¿Qué ha pasado con esto? Ha pasado que el Mercosur y la Comunidad Andina se mantienen, Comunidad Andina que la llaman CAN, ese acrónimo de CAN, Comunidad Andina de Naciones, en realidad no es el nombre oficial de la Comunidad Andina, la Comunidad Andina se llama Comunidad Andina. Sin embargo, los medios de comunicación y el uso popular ha extendido tanto el vocablo CAN que ya prácticamente hasta oficialmente se está incorporando en algunas de nuestras normas jurídicas. Entonces digo, el Mercosur y la CAN se han mantenido, mientras que la UNASUR, PROSUR, la UNASUR ya está prácticamente desaparecida, ahora hay una PROSUR, y esto lo que implica normalmente, y aquí debo poner de presente que todos los comentarios que yo hago aquí los hago a nivel personal y académico y no oficialmente como parte que soy de la Comunidad Andina o de la Secretaría General. Digo, esos organismos un poco, la UNASUR, ¿por qué fracasa? Porque se maneja con ideología política, que es un poco lo que le pasa a la PROSUR. Mientras tanto, Mercosur y CAN, a pesar de que tienen en sus senos gobiernos de diversas ideologías políticas, de diversas visiones sociales, se preservan. ¿Y se preservan por qué? Por sus contenidos económicos y comerciales. Porque es tanto lo que se ha avanzado y es tan importante la integración económica y comercial que se ha logrado allí, que esas posturas políticas de los gobiernos no terminan por hacerle un daño definitivo al proceso de integración como tal, por lo menos no hasta ahora. Y lo estamos viendo como en los dos organismos de integración conviven gobiernos de diversas ideologías y de diversas visiones sociales. En ese sentido, pienso que a nivel suramericano es muy importante y es una línea política de las dos zonas el trabajar fuertemente por la convergencia. Y personalmente pienso que la convergencia como mejor se puede lograr, por el momento al menos, no es pensar en fusiones, sino en hacer convergencia en ciertos ámbitos, en ciertos sectores, claves estratégicos. Por ejemplo, escoger 3, 4 sectores como podrían ser el turismo, la energía, una política alimentaria común, teniendo en cuenta que Sudamérica tiene la vocación y podría perfectamente ser la despensa de alimentos del mundo, de un mundo de población creciente.
y somos una enorme potencia en ello. A nivel energético, ni hablar. El turismo es muy importante en todas las zonas del mundo y la riqueza turística de Sudamérica es enorme, y por supuesto el medio ambiente en Sudamérica, que contiene nada más y nada menos que la selva del Amazonas y la cordillera de los Andes, junto con toda nuestra riqueza marítima y fluvial. Sin embargo, hay que tener presente algo que también pasa a nivel latinoamericano. Esta coordinación, convergencia en políticas comunes, si queremos ir más lejos y utilizar términos más profundos en materia de integración, requieren de un presupuesto de inversión. Y otra de las constantes de los organismos de integración latinoamericanos es que normalmente son organismos que funcionan como los organismos internacionales clásicos, con un presupuesto que es fundamentalmente de funcionamiento. No hay aportes presupuestales para la inversión por parte del organismo de integración. Y esto tiene que plantearse para corregir el rumbo. Si bien no se tiene que llegar a una integración plena, sí es muy importante ir construyendo políticas comunes en ciertos sectores, y esos sectores, para que funcionen esas políticas comunes, requieren ser alimentadas presupuestalmente. En la Comunidad Andina estamos por crear un fondo de iniciativas comunitarias que empieza a ser la semilla inicial de lo que podría ser una gestión de inversión dentro de un organismo de integración en América Latina. Y confiamos en que la convergencia, creemos que esa convergencia sectorial reducida a unos pocos sectores, pero que funcione, es decir, con más rigor y menos vigor, porque el gran vigor finalmente termina siendo ineficiente e ineficaz. Entonces, focalizados en esos sectores y dotándolo con un cierto presupuesto de inversión que en parte sea ejecutado por los organismos de integración, a más de lo que hagan los Estados miembros, pues podría llevar a un hito histórico de unos pasos muy importantes. De hecho, en Sudamérica tuvimos también un muy importante experimento con el IRSA, que se inició incluso sin ser un organismo, y en el que se pusieron a converger aportes presupuestales de los países suramericanos para financiar los megaproyectos de infraestructura. Esa es la visión, y por ahí hay que seguir. Ciertos sectores y alimentándolos con presupuesto de inversión, incluso para ejecución por parte de los países miembros, pero también muy importante para ejecución por parte de los organismos de integración. Así que en mi concepto, eso esa es la clave, esa es la forma de trabajar y de construir integración a nivel suramericano. Como he dicho, la Comunidad Andina sigue el modelo europeo de integración y es uno de los organismos latinoamericanos, si no el organismo latinoamericano más cercano al modelo de integración europeo. Eso no quiere decir que estamos ni mucho menos al nivel de integración que ha logrado la Unión Europea, estamos lejísimos de ello, pero el modelo de la Comunidad Andina es muy cercano al de la Unión Europea, en el sentido de que tenemos supranacionalidad, cosa que muchos otros organismos de integración latinoamericana no tienen, y tenemos derecho comunitario con pues las características de efecto directo, aplicación directa y primacía sobre el derecho nacional, que pues en este ámbito creo que no vale la pena entrar a explicarlo. Simplemente las normas andinas pues son vinculantes, obligatorias para los países miembros, para los habitantes, y priman sobre el derecho nacional, con todo lo que jurídicamente y políticamente ello implica. Ese modelo, entonces, incluso varios de los órganos andinos tienen denominaciones similares a los órganos europeos. Si bien no son exactamente lo mismo, pero tenemos comisión, solo que la Comisión Andina no es un ejecutivo, sino es un órgano intergubernamental, es uno de los consejos de ministros de la Comunidad Andina. En la Comunidad Andina, consejos de ministros, tenemos el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, que son los ministros de Comercio, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, o CAMBRE ampliado, que es el CAMBRE más la Comisión, y la Comisión ampliada, que son los ministros de Comercio más los ministros sectoriales. Es decir, tenemos 4 diversas versiones de consejos de ministros, todos los cuales adoptan decisiones, que son las normas legales a nivel del derecho comunitario andino. Digamos, son como nuestras leyes,
Como sabemos, el derecho comunitario constitutivo primario son nuestros tratados y las decisiones emanan de estos consejos de ministros. A diferencia de lo que ocurre en Europa, el Parlamento andino no es un colegislador, ya un poco ahondaremos en ello. Aquí normalmente nuestras normas de rango legal son decididas, definidas, con sus características de primaria incluso sobre la ley nacional por parte de los consejos de ministros. Tenemos tribunal andino, también similar en su formulación y estructura orgánica al europeo. Nuestro ejecutivo es el secretario general, que atendiendo también a la tradición constitucional presidencialista de América Latina, pues es unipersonal. Entonces allí estamos pues cerca de nuestra práctica constitucional nacional. Eso entonces para reiterar cómo la comunidad andina se inspira profundamente en la Unión Europea en su diseño político, jurídico, económico, si bien, reitero, sus logros están muy lejos de los de la Unión Europea, su diseño es netamente el modelo comunitario europeo. Los objetivos de la comunidad andina son el promover el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Es un objetivo que le da muchísima importancia dentro del contexto institucional de la comunidad andina. No se maneja nunca como un objetivo que pasa desapercibido, sino que hace parte esencial, central del trabajo en la comunidad andina, de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos, el impulsar el crecimiento y la generación del empleo productivo, el contribuir al mejoramiento de la posición de los países de la CAN en el contexto económico internacional y el facilitar la participación de los 4 países en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Como digo, en la visión también es muy importante la convergencia a nivel suramericano con Mercosur y Chile. La comunidad andina de hoy es una zona geográfica subregional que tiene 116 millones de habitantes, que no es para nada pequeña. Tenemos 8.310 millones de exportaciones intracomunitarias, que es una cifra importante. El crecimiento del PIB en el 2019, porque sabemos que el 2020 fue atípico, en la comunidad andina fue del 2.5%. 4 millones de kilómetros de territorio, que es una extensión geográfica enorme, con países que compartimos la cordillera de los Andes, que compartimos la selva amazónica parcialmente. Y tenemos como países miembros Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países asociados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, es decir, el resto de Sudamérica, a excepción de las Guyanas o ex-Guyanas, y tenemos como países observadores a España y a Marruecos. Ese es el escenario de relaciones internacionales. Por supuesto, la comunidad andina tiene un tratado bien importante con la Unión Europea. Y luego tenemos el sistema andino de integración, que es un poco más complejo y menos entendido o conocido que la comunidad andina. Porque la comunidad andina es el órgano supranacional con estas características, con estos órganos que les he mencionado, pero alrededor de la comunidad andina hay toda una serie de organismos internacionales que nacieron de la comunidad andina, pero que hoy en día están con la comunidad andina articulados a través de lo que se llama en el tratado el Sistema Andino de Integración. Esos organismos internacionales, incluso algunos de ellos, tienen unas membresías de países no andinos. Por poner el ejemplo más connotado, la antigua Corporación Andina de Fomento, CAF, hoy llamada Banco de Desarrollo de América Latina, pues básicamente casi que todos los países de América Latina son miembros del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, además de España y Portugal. Pero la CAF hace parte del Sistema Andino de Integración institucionalmente hablando. El Fondo Latinoamericano de Reservas también está allí. Encontramos la Universidad Andina Simón Bolívar, que es esencialmente andina, pero que busca ampliarse a otros países, al igual que muchos de los organismos del Sistema Andino de Integración, que, como digo, no están limitados en su membresía a que estén solamente los países de la comunidad andina, sino que su vocación es la de crecer y extenderse. Asimismo, tenemos el convenio Hipólito Unanue, que trabaja en temas de salud,
y en el cual están como miembros Chile y Venezuela, además de los 4 países andinos. Ahora, ¿qué pasa? Pareciera que aquí para una profundización jurídica del sistema andino de integración necesitamos la construcción de adicionales convenios internacionales suscritos entre organismos internacionales. Es decir, es necesario para profundizar el sistema andino de integración celebrar convenios internacionales entre la comunidad andina y cada uno de estos organismos. Para ponerles un ejemplo jurídico y hacer entender lo que estoy diciendo más en concreto, el Tribunal Andino de Justicia tiene jurisdicción laboral y su jurisdicción laboral se extiende a los pleitos laborales con los funcionarios de la comunidad andina, pero también con los funcionarios del sistema andino de integración. El tribunal obviamente está conformado por los 4 magistrados de los 4 países miembros. Pasado mañana, supongamos hipotéticamente que hay una demanda de un exfuncionario de la CAF contra la CAF y que, acorde con las normas andinas, el que conoce, el que tiene jurisdicción para esa causa laboral es el Tribunal Andino de Justicia. Pero asumamos que la CAF interpone una excepción de falta de jurisdicción. ¿Por qué? Porque la decisión andina no produce efectos frente a los otros países miembros de la CAF. Entonces, perfectamente podría generarse un debate sobre cuál es la certeza de la jurisdicción del Tribunal Andino de Justicia frente a otros organismos cuya composición o membresía no es la andina y ante los cuales esos países miembros obviamente no le producen efecto las decisiones andinas. Entonces, la decisión andina que define la jurisdicción laboral del tribunal ante los organismos del SAI, del Sistema Andino de Integración, requiere de un complemento, de un convenio de la comunidad andina con esos organismos, por ejemplo, entre otras materias, para extender la jurisdicción laboral del Tribunal Andino. Y en muchas otras frentes. Este es un ejemplo. Los convenios dentro del Sistema Andino de Integración tendrán que hacer amplísimos desarrollos para fortalecer precisamente ese sistema andino de integración. Ahí encontramos también en el SAI un organismo que yo llamaría híbrido, porque a primera vista podría entenderse que el Parlamento andino, obviamente podría entenderse que el Parlamento andino es el órgano deliberante pleno de la comunidad andina y es un órgano central pleno de la comunidad andina. En parte es así, pero el Parlamento andino a la vez tiene como miembro a Chile, primer elemento, que empieza ya a hacerlo ver como un órgano central de comunidad andina, pero al mismo tiempo como un organismo del sistema andino de integración. El otro tema del Parlamento andino es que el Parlamento andino, salvo por sugerencias que puede hacer frente a los proyectos de decisión, que tampoco es que las ejerza propiamente hablando, no tiene ningún poder propiamente en el equilibrio de poderes dentro de la comunidad andina. Es decir, no es un, al igual que lo que ocurre, es decir, el Parlamento Europeo es un constituyente. Cualquier reforma de los tratados tiene participación el Parlamento Europeo. El Parlamento andino para nada participa en las reformas del derecho comunitario andino primario. El Parlamento andino no es un colegislador. El Parlamento andino no es la autoridad presupuestal última de la comunidad andina. De hecho, la autoridad presupuestal del Tribunal Andino de Justicia y de la Secretaría General es la Comisión. Y el Parlamento andino no ejerce ningún control político sobre el Ejecutivo andino, ni para dar un voto de confianza, ni para pedir informes, ni para citar al secretario general o a los directores generales. Es decir, el rol de control político de un parlamento. En otras palabras, el Parlamento andino, dentro de la institucionalidad andina, básicamente es un híbrido en el cual está mirando sus funciones, es más un organismo del sistema andino de integración que un órgano central de la comunidad andina. Vale la pena tener eso también presente en la realidad institucional andina. Luego encontramos que la Secretaría General es el órgano ejecutivo de la CAN, su sede es Lima. Allí hay una, pues por supuesto, gran actividad en torno de toda la realidad y la actividad de los ámbitos de acción de la comunidad andina. Entonces, se tienen sendas actuaciones en diferentes escenarios como el acceso a mercados, la sanidad agropecuaria, la calidad y obstáculos técnicos al comercio, la integración física, la transformación
productiva, servicios e inversiones, los asuntos sociales, los asuntos ciudadanos, la propiedad intelectual, la cooperación técnica, la estadística, la prevención de desastres, la minería ilegal, para mencionar rápidamente algunos de los temas institucionales de la comunidad andina. La comunidad andina ya consolidó desde el año 93 la zona de libre comercio. Hoy el 100% de los productos andinos circulan intracomunitariamente sin pagar aranceles. Tenemos un ordenamiento jurídico muy grande desde el año de la fundación de la comunidad andina a hoy, es decir, desde el año 1969, cuando se firma el Acuerdo de Cartagena, que es nuestro tratado central. Al día de hoy estamos llegando más o menos a 900 decisiones y a unas 2.200, 2.300 decisiones que, como digo, son de los consejos de ministros y equivalen a nuestras normas legales, y resoluciones que son del secretario general, que equivalen pues a los decretos reglamentarios. De tal manera que tenemos una trayectoria de producción normativa muy grande. Hemos logrado otros hitos como la reciente expedición del Estatuto Migratorio, con lo cual nos vamos acercando cada vez más a la libre circulación de personas. Por supuesto, en la libre circulación de capitales tenemos una gran cantidad de construcción y de avances en esta libertad y la conformación de las empresas multinacionales andinas. Y tenemos pendiente la liberación de servicios. La liberación de servicios ha estado un tanto más lenta, más difícil de negociar. Sin embargo, en la última decisión se ha puesto un plazo final de 2 años, que ya hoy por hoy ya no son 24 meses, sino llevamos en 22, para entrar a definir ya las últimas. Ya se han liberado varios sectores de servicios. Bolivia aún no entra plenamente a la liberación de servicios, y la meta es precisamente incorporar el resto de sectores de servicios que hacen falta por liberar y al Estado Plurinacional de Bolivia en esa plena liberación de servicios. Eso quiere decir también que en la comunidad andina, como sucedió con la zona de libre comercio, aprendimos a ir construyendo, por supuesto, y a ir construyendo con tacto político, de manera tal que algunos países avanzaron más que los otros, y finalmente los países que estaban pendientes terminaron finalmente incorporándose a esa liberación que se ha ido construyendo. Entonces estamos en esta fase de los servicios, de la liberación de los servicios como tal. Estamos ya va a entrar a regir una decisión de hace 2 años que ha sido progresiva, en el sentido de ir eliminando gradualmente los cargos de roaming, de manera tal que a partir del próximo año no tendremos cargos de roaming en las llamadas de celular entre los países de la comunidad andina. Recientemente aprobamos la Carta Ambiental Andina, y ya les voy a profundizar un poco más sobre este tema ambiental, que ha sido pues bastante complejo. Muy bien, seguimos entonces en esas realidades del derecho comunitario andino. ¿En qué estamos ahora? ¿Cuáles son sus grandes líneas evolutivas de este momento? Estamos trabajando muchísimo en el tema de como todo el mundo, en el tema de la digitalización. Tenemos el proyecto Intercom, en el que se está buscando que los documentos aduaneros, los documentos de comercio internacional sean todos electrónicos, en forma rápida y eficaz. Estamos buscando la implementación de la digitalización jurídica y procesal, con firmas digitales, notificaciones electrónicas, expedientes virtuales. Ayer salió la reforma del Observatorio de las MIPYMES, que lo que busca principalmente es hacer una política de fortalecimiento de las MIPYMES para su digitalización. Las MIPYMES en la comunidad andina son importantísimas, y en el comercio intracomunitario son las reinas del comercio intracomunitario. El 60% del empleo andino lo producen las MIPYMES. Entonces, interesa mucho la digitalización de las MIPYMES, e incorporar a las mismas al comercio electrónico, las firmas digitales, la facturación electrónica. Todo lo que nos lleve a la digitalización. También la digitalización, ojalá, de los documentos de transporte, que por supuesto es uno de los temas centrales de la actividad andina. En el tema
de la confrontación a la crisis del COVID sanitariamente, la Comunidad Andina no tiene facultades, funciones propias, eso lo hace el convenio Hipólito Unanue, y allí estuvo el convenio Hipólito Unanue del Sistema Andino de Integración acompañando a los gobiernos para generar todo tipo de respuestas ante la crisis sanitaria y humanitaria que creó este COVID-19. Pero entonces lo que se hizo en la Comunidad Andina fue toda una estrategia de flexibilización de las exigencias documentales para no frenar los flujos comerciales durante la crisis, con una gran cantidad de decisiones en cuanto a la reducción de formalidades de documentos de transporte, implementación del documento único aduanero y digital, certificado digital de origen de mercancías, certificado de libre venta de cosméticos, por ejemplo, y de productos de higiene personal, y ampliando como un todo la estrategia de la Comunidad Andina para que no se nos frenase el comercio durante la cuarentena del año pasado, y para facilitar en un todo el tratar de preservar en algo la actividad económica y ahora en la reactivación y la recuperación económica del post-COVID. Desde el momento en que empieza la pandemia empiezan a hacerse diversos análisis, y en el año 2020 la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, saca una premisa. La premisa de la CEPAL es que la integración es la principal herramienta para la reconstrucción económica post-COVID. Eso no lo dice la Comunidad Andina, lo dice la CEPAL. Entonces, nosotros sintonizados con esa realidad, creemos que también se están dando nuevas oportunidades en medio de esta tragedia para fortalecernos y ampliar nuestro campo de acción. Como decía también en lo ambiental, recientemente se sacó la Carta Ambiental Andina, no como una decisión vinculante, sino como una declaración, porque anteriormente la Comunidad Andina fue sometida a una reingeniería en la que se redujeron mucho sus ámbitos de acción, precisamente pensando en el momento político de aquel entonces en trasladar varias de esas funciones a la UNASUR. Este es un caso, lo ambiental, lo turístico, se le quitó a la Comunidad Andina para traspasárselo a la UNASUR. Nunca llegaron esas funciones a la UNASUR, y esas funciones y muchas otras se quedaron allí en la nada. Entonces estamos empezando a reconstruir el tema ambiental en la Comunidad Andina con la Carta Ambiental Andina, que como digo es una declaración del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Las declaraciones del Consejo Presidencial y del Consejo de Cancilleres no producen efectos jurídicos, no son vinculantes, pero son una guía. Y allí esperamos entonces empezar a construir, a reconstruir el tema ambiental, y poco a poco ir empezando a sacar decisiones específicas en el tema ambiental. Estamos ya trabajando un proyecto de plataforma ambiental andina para crear indicadores ambientales a nivel de los países andinos. Primero recoger, saber qué hay, y luego empezar a generar, ojalá, información en tiempo real en ciertos aspectos, por ejemplo en incendios, que es tan importante en nuestra región. Institucionalmente tenemos... Muy bien, Ricardo. ¿Sí? Ricardo, discúlpame, entramos en el último minuto de tu conferencia. Ya estoy terminando. Institucionalmente estamos en la urgente necesidad de la reforma de nuestro tribunal, que está pasando por una gran crisis administrativa, presupuestal, que requiere además unas reformas judiciales, y esa es una de las prioridades y prelaciones que tenemos. Y estamos entrando en un proceso de compilación de nuestras decisiones, es decir, queremos agrupar nuestras decisiones en una compilación por cada tema, de manera tal que para todos nuestros usuarios y nuestros habitantes sea muy fácil hacer esta consulta de nuestro derecho comunitario andino. Eso entonces las principales líneas evolutivas de la Comunidad Andina. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo Schembri, por todo este desarrollo tan fenomenal que nos has hecho de la integración en la Comunidad Andina. La verdad es que todas las reflexiones que nos has presentado dan bastante jugo. Desgraciadamente la agenda se nos echa encima y no va a haber oportunidad para preguntas. Depende un poco también de tu disponibilidad, si vas a... ¿Y cómo vamos a hacer? Segunda jornada, probablemente dentro de la audiencia haya oportunidad de hacerte algún tipo de pregunta, pero estoy seguro que tus aportaciones
dan para mucho. Y